Son 65. Y si no se te Bueno, arranquemos. Cualquier cosa que tengan un compañero se suma. Bueno, como le decía el profe, hoy vamos a retomar el tema de la unidad 2, ¿sí? Que nos faltó ver algunos temas. Y en principio yo quería arrancar con un repaso, pero en la clase pasada es un poco extensa para el tema de endosporas y luego cuando iniciamos este tema se vio un poquito rápido para que vayamos repasando algunos conceptos importantes, ¿sí? Y después entramos de lleno en lo que es medida de crecimiento microbiano. Yo arranco y a veces me acelero mucho, así que por favor, si algo no se entiende o voy muy rápido, me frenan, ninguna pregunta es tonta. Que la idea es que este tema lo entiendan y vamos a su ritmo, ¿sí? Bueno, acá está la agenda, como les decía, los temas que vamos a ver. Entonces, arranquemos con la definición de crecimiento microbiano. ¿Se acuerdan algo de lo que vimos en la clase pasada? Que estuvieron, que habíamos sentado bastante. ¿Alguien recuerda la definición de crecimiento microbiano? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere leer? Está ordenado de todos los componentes químicos que llevan a un incremento de los constituyentes y estructuras celulares, la división celular con un uso de la población. Muy bien. Pero entonces es un acúmulo de palabras, ¿no? Pero ¿qué es lo importante? ¿No? Saber que el crecimiento significa aumento de tamaño. Y en el caso de los microorganismos, siempre hablamos de poblaciones en los cultivos microbianos. No nos referimos a una célula individual, ¿sí? Como en otros casos. En este caso hablamos de población, ¿sí? El crecimiento microbiano en un cultivo es un crecimiento de una población. Y entonces, como habíamos visto también un poquito en el trabajo práctico, cuando hablamos de medios de cultivo, ¿qué habíamos dicho que era un medio de cultivo? Era una solución que podía ser líquida o gelificada, que tenía nutrientes, claro, que principalmente está compuesto por agua y nutrientes. Entonces, eso es justamente lo que necesitan nuestros microorganismos para crecer. Agua, disponibilidad de agua y disponibilidad de nutrientes. Algunos nutrientes van a estar relacionados con lo que es formación de estructuras y otros con obtención de energía. Todo esto lo fuimos viendo en la clase pasada, pero lo retomo para entrar en tema y si hay alguna duda o si te quedan con algo, es momento de preguntar, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos visto? Que más allá del microorganismo que estemos hablando, en general todos respetan este comportamiento. A la hora de multiplicarse, de crecer, lo hacen a través de la fisión binaria, ¿sí? Entonces, principalmente, lo que vemos en este esquema es un esquema muy simple, pero es para que recuerden de qué estamos hablando, que a partir de una célula madre se multiplica sus genomas y luego se divide en dos células genéticamente iguales. Esto en general ocurre para el caso de las bacterias o las arqueas, pero también tenemos otro tipo de reproducción asexual que la llevan a cabo, por ejemplo, las levaduras, que es el otro esquema que... la germinación, que en este caso, a partir de la célula madre, se sale una protuberancia o yema, que eso luego se desprende y forma lo que sería la nueva célula hija, ¿sí? Entonces, más allá de esta división, ¿qué es lo que nos importa? Que el crecimiento microbiano tiene un comportamiento exponencial en su velocidad de crecimiento. ¿Y a qué nos referimos con eso? ¿Se acuerdan? 2 a la n. Claro, esta fórmula está simplificada, representa el comportamiento de esa velocidad exponencial que toma el crecimiento microbiano. Es que a partir, como dijimos, de una célula, aumenta su tamaño, se divide en dos, y así sucesivamente. De esas dos hijas salen otras dos, y así en el tiempo. Entonces, es importante recordar esta fórmula que me representa el número final de células que voy a tener en el cultivo, y está dado por el núcleo inicial multiplicado por este comportamiento que es cómo se multiplica, de manera exponencial. Este exponente, la n minúscula,
me representa el número de generaciones, ¿sí? Y lo vemos de vuelta en el caso de esta fórmula simplificada de la velocidad, que es el número de generaciones en el tiempo. Entonces, este esquema es hipotético, pero es para que cobremos dimensión de la velocidad con la que aumenta el número de células en un cultivo microbiano, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, tenemos un inóculo inicial de bacterias que es de 100, y al cabo de 5 horas ya tenemos 3 millones de bacterias, ¿sí? Lo más importante en este gráfico que quería resaltar es la notación científica. Siempre un recuento microbiano se informa con notación científica, ¿sí? Porque estamos hablando de números muy elevados, ¿sí? Y bueno, como les decía, esto es un caso hipotético, pero para que vean cómo es el crecimiento microbiano y cómo al principio tiene una velocidad lenta, pero luego se dispara abruptamente y el número de células totales es enorme, ¿sí? Y esta es la curva del crecimiento microbiano. También habíamos empezado a ver en la clase pasada, donde explicamos las 4 fases por las que típicamente pasa un cultivo microbiano, ¿sí? No necesariamente se cumplen las 4 fases, pero en general sí. Entonces es importante recordar qué sucede en cada fase. ¿Se acuerdan qué sucede en cada fase? ¿Alguien lo quiere explicar? Por allá, ¿alguien se acuerda? Fase de la era, me acuerdo que estaba activo hace chato, que Sí. todavía tiene que adaptarse el organismo al ambiente en el que se encontraba. Exacto. Fase de crecimiento, que bueno, donde empieza a crecer la población. Chicos, hagamos silencio así. Somos al compañero, pero está diciendo bien. Fase estacionaria, que es donde la cantidad de muertos y de nacimientos están iguales en el organismo, y la fase de muerte donde ya no son más que los nacimientos de los microorganismos. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Pedro. Pedro. Bueno, como Pedro le dijo muy bien, iniciamos con una fase lag o de latencia donde no hay multiplicación celular, sino que hay mucha actividad metabólica, es decir, que las células se preparan para la multiplicación. Luego ocurre la multiplicación propiamente dicha, y en la fase estacionaria no es que no hay multiplicación, pero sino que el número de células que crecen, o sea, células viables, se está equiparando al número de células que se mueren. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué se morían? Claro, en general lo que ocurre es que se agotan los nutrientes y también se acumulan los productos tóxicos del metabolismo del cultivo microbiano. Entonces, por eso se va equiparando el número de células viables con el número de células no viables. Y luego, bueno, la fase de muerte donde el número de células no viables supera al número de células viables, ¿no? Donde ya en general no hay nutrientes y las células no tienen energía para multiplicarse. Este gráfico lo agregué, lo saqué de un libro súper viejo, pero me pareció ideal para mostrarles lo que veníamos hablando anteriormente, de la velocidad de crecimiento, que si yo lo grafico en una escala aritmética, ven como al principio pareciera que la velocidad va lenta y luego la velocidad se va por las nubes. Si yo quisiera graficar en el tiempo el número de células en mi cultivo, tendríamos un gráfico con una curva que se nos va hasta el techo, exagerando, ¿no? Pero es real que el crecimiento es abrupto. Entonces, en general, se grafica en un gráfico con eje logaritmo, ¿sí? Y ahí ven al costado la recta que representa haber pasado la fórmula que tuvimos al principio, le aplicamos logaritmo y podemos graficar esta recta, que es mucho más fácil para interpretar los resultados y para analizar los recuentos. Ahora vamos a ver cuando veamos su cuestión cinética a qué me refiero con esto. Otra curva más, se puso un montón de gráficos que saqué de muchos trabajos científicos y papers para que vean cómo esta curva de crecimiento microbiano se puede representar de diferentes maneras, las 4 fases principales, y para que pensemos un poco de qué nos sirve esta información. ¿Para qué queremos saber esta curva? ¿Para qué quisiéramos graficar esta curva? ¿Qué se les ocurre?
Claro, nosotros lo que queremos saber es conocer el comportamiento del cultivo microbiano porque en general, depende en qué contexto nos encontremos, en qué industria, lo vamos a querer, entre comillas, manipular, ¿no? Este crecimiento a nuestro favor, para que sea eficiente con un objetivo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero este gráfico me gustó porque hay unos tubitos que me representan un cultivo líquido y la turbidez, que es una forma de medida del crecimiento microbiano. Entonces, arrancamos con un tubo donde su turbidez es mínima, un color suave, luego ese color se intensifica representando que la turbidez aumenta y el número de células viables aumenta, y luego ese color se divide, todo esto obviamente gráfico para que les quede en la cabeza, que luego a partir de la fase estacionaria y yendo para la fase muerte, el número de células no viables es el que predomina, el que va aumentando, ¿no? Está representado acá por esas células, ese color oscuro, ¿sí? Este es otro gráfico, también está a otro lugar, y nuevamente las 4 fases, pero es importante que recuerden que si bien estas son las típicas 4 fases por las que atraviesa un cultivo microbiano, no todos los cultivos la atraviesan. Y justamente eso tiene que ver con lo que decíamos antes, que queremos manipular esta curva a nuestro favor. ¿Cómo la podríamos manipular? Por ejemplo, yo acá, después de leerlo tranquilo, hay un montón de diapos que hay conceptos de cada una de las fases, pero más que nada haciendo foco, teniendo algunos ejemplos de la industria alimentaria. ¿Qué objetivos yo podría tener si trabajo en la industria alimentaria? ¿Por qué quisiera conocer esta curva, los datos de esta curva? Por ejemplo, hay cultivos que no atraviesan la fase lag y la fase de muerte. ¿Por qué? Porque lo tengo en continuo crecimiento. ¿Y por qué quisiera tener un cultivo microbiano en continuo crecimiento? Siempre exponencial. ¿Qué se les ocurre? Correcto. Claro. O sea, yo quiero un gran inóculo grande de mis células, porque, por ejemplo, no sé si saben, bueno, solamente escucharon hablar, está muy de moda hace unos años, todo lo que es la producción de cerveza artesanal. Y se venden kits con starters. Starter se denomina justamente a ese inóculo que nos vende el proveedor con un recuento determinado de levaduras. En el caso de la cerveza, es la Saccharomyces cerevisiae. Y entonces, si por ejemplo, imagínense, nosotros somos productores de inóculo, yo voy a querer siempre tener mi cultivo en crecimiento, en producción, tener esas células viables, ¿sí? Mayor cantidad posible. Entonces, modificando los factores que afectan al crecimiento microbiano, yo puedo tener a mi cultivo, por ejemplo, en fase log constantemente. O, por ejemplo, estamos en otro tema, estamos hablando de preservación de alimentos. No quiero justamente tener un alto recuento, quiero que mi microbiota acompañante esté en fase lag, o sea, que su crecimiento esté detenido, que no haya aumento, ¿sí? Porque eso me puede conllevar una enfermedad por infección de alimentos, ¿no? Entonces, quiero que mis microorganismos estén en fase lag. ¿Y qué voy a hacer? Ponerle barreras, se denomina teoría de vallas, que justamente es lo que se hace en la industria, aplicarle vallas, barreras, para evitar que mi cultivo microbiano o la microbiota que predomina esa matriz alimentaria se dispara, ¿no? Yo la retengo poniéndole vallas. Y esas vallas tienen que ver con los factores que influyen en el crecimiento, que un poco vimos la clase pasada, pero vamos a volver a repasar para que les quede claro cuáles son los principales y cuáles son los que me interesa saber y conocer justamente para esto, para poder después manipularlos a mi favor. ¿Sí? Sí. ¿Qué los antibióticos se producen en fase estacionaria? ¿Por qué se producen en fase estacionaria? No es que se producen en fase estacionaria, sino que los microorganismos crecen en la fase de log, ¿no? Y sus metabolitos, sus productos, se acumulan cuando, o sea, en esa fase, en la fase estacionaria, pero no es que se desarrollan en esa fase, sino que las células están creciendo, ¿no? Y tienen una producción determinada de, por ejemplo, ese producto final, un antibiótico, dijiste, y se acumula en esa fase. ¿O por qué lo preguntabas? Porque está en el anterior, abajo del anterior. Ah, no, porque este gráfico lo saqué
de una revista que estaba explicando justamente que era un microorganismo que producía antibióticos. No, este es un dato no relevante. Fuera de contexto. Fuera de contexto, tal cual. Lo importante es el gráfico y las bases por las categorías de cultivo microbiano. Después, si quieren, les subo el paper para que lo lean al que le interesa, pero no es el tema de esta clase. Como les decía acá, hay una serie de diapositivas, yo les puse información para que la tengan, para que la lean tranquilos, pero quiero recalcar, era esa, la aplicación que le podemos dar desde el punto de vista de la industria de alimentos, manipulando esta fase, nuestra convenio. Bueno, creo que esto ya lo mencionamos, es para leerlo tranquilo. Hay otra aplicación, puede ser en la fase de muerte, en general se utiliza para evaluar la eficiencia de desinfectantes y esterilizantes. Eso también está muy interesante. Bueno, entonces, entrando en lo que es la cinética, como vimos anteriormente, esta es la fórmula representada, simplificada, que representa el crecimiento microbiano, y aplicámoslo para que, acá lo vemos la importancia con un ejemplo numérico, ¿sí? Donde acá nos dice que en este caso teníamos inicialmente un inóculo de 1000 células. Y al cabo de 100 minutos se transformó ese inóculo en 32.000 células. Y si nosotros lo graficamos como está en el esquema superior del fondo azul, ven que es una escala aritmética. Y ese punto, a los 100 minutos, ya es el punto en el extremo superior de mi gráfico. Se me va la curva, tendría que hacer gráficos gigantes para poder tener todos los puntos en el tiempo que yo estoy evaluando el crecimiento del cultivo microbiano. Por eso, una vez más, decimos que en la práctica se utiliza aplicarle el logaritmo a la fórmula para verlo de esta manera, y tengo los recuentos en el rango total de la evaluación, que en este caso, por ejemplo, es de 0 a 200 minutos, ¿sí? Y bueno, y también con esta fórmula aplicando el logaritmo, podemos despejar la n, que habíamos dicho que era el número de generaciones, y es un dato más que nos sirve para evaluar y tener en cuenta a la hora de trabajar sobre nuestro cultivo microbiano, ¿no? Entonces, despejando en este caso la n, que para este cultivo en particular es igual a 10 generaciones. Y de ese valor de n puedo también tener los datos de g, que es el tiempo de generación, y b, que es la velocidad de duplicación. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Se lo vieron a otro lado? No. Bueno, entonces ahora sí, vamos a repasar un poco. ¿Cómo? ¿N mayúscula Sí. qué sería? Porque cada diferenciación yo pensaba en general. Claro, la n mayúscula es el número de células final en mi cultivo microbiano. N con el subíndice 0 es el cultivo inicial, y la n chiquitita, o sea, la n minúscula, es el número de generaciones. Entonces, generaciones sería población. Sí. La generación, si volvemos al gráfico del principio, se le denomina generación a esto, ¿ves? Le apareció la madre, primera generación, segunda generación, número de generaciones. A la 1, 2, a la 3, 2 a la n, ¿ves? Pero la N grande sin el subtelo que era. La n con el p es la n mayúscula, el número total. Sería final, inicial. La f de final y el subíndice 0, inicial. Perdón, creo que no se está viendo. Yo venía en el colectivo y ¿no? estas voz. Sí, o sea, tu imagen, digamos. No se ve la. No está la cámara prendida. Ah. Al menos en mi celu no lo podía ver. Quizás. Bueno. Gracias.
Parece que a ver. La neta. Acá. Bueno, recién arrancamos. No pasa nada. Bueno. Entonces, ¿algo más de alguna duda de esto o quedó claro? Entonces, repasamos también los factores que influyen en el crecimiento microbiano. Entonces, ¿se acuerdan un poco lo que habíamos dicho en la clase pasada? ¿A qué nos referimos con factores que influyen? ¿Qué eran, o sea, qué clasificación tenemos de los factores? ¿Qué podemos decir? Ejemplo. La actividad del agua, Sí, nutrientes, el pH, temperatura, buenísimo. La presión hidrostática, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a repasar. Esos los que vimos en la clase pasada, los repasamos rápido y después vemos los que nos faltaban. Entonces, yo acá igual les puse otra información de lo mismo que vimos en la clase pasada, pero para que tengan. Que hayamos hecho carbono, principalmente base estructural. Después, oxígeno. Lo importante del oxígeno, más allá de la clasificación que habíamos visto en la clase pasada, es saber que los microorganismos que utilizan el oxígeno, ¿por qué es? Porque tienen en su metabolismo las enzimas necesarias para poder metabolizar los productos que derivan de ese uso del oxígeno. Que en general, para los microorganismos que no poseen esas enzimas, el oxígeno justamente les resulta tóxico, que es el caso de los anaerobios. Entonces, acá yo les puse un ejemplo de las enzimas que solemos encontrar en los microorganismos aerobios. Por ejemplo, la peróxido dismutasa, que ¿qué hace? El iodo superóxido me lo metaboliza en oxígeno y peróxido de hidrógeno. Además, estos microorganismos tienen otras enzimas, como la catalasa, que me metabolizan el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. ¿Sí? Esta es una simple reacción, pero la usamos como prueba bioquímica en el laboratorio de rutina. Es importante para diferenciar grandes grupos de microorganismos. Justamente son catalasa positivos de los que son catalasa negativos. Simplemente enfrentamos el inóculo a una solución de peróxido de hidrógeno y lo que vemos es el burbujeo, la formación del oxígeno. ¿Sí? Entonces, esta diapo la repetimos para que pasemos la clasificación justamente con respecto al oxígeno. ¿Se acuerdan que teníamos los aerobios estrictos? creo que eso no lo veis. No llegamos. O sea, vimos nutrientes, los nombramos. Sí, fue un poquito rápido, pero lo vimos. Yo por eso lo traigo justamente para que lo volvamos a ver y lo repasemos juntos y si tienen dudas, lo hablamos ahora. ¿Sí? Pero bueno, como les decía, justamente con respecto al oxígeno, es un nutriente para algunas bacterias y no para otras. Por ejemplo, los anaerobios estrictos no toleran el oxígeno. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente, no poseen esas enzimas, la superóxido dismutasa, la catalasa, la peroxidasa. Entonces, por eso crecen en ambientes sin oxígeno. ¿Sí? Y este grafiquito, también estaba en la presentación anterior, me gusta porque tiene nuevamente los tubos, porque estas imágenes son las que después nos fijan los conocimientos, ¿no? Para que ustedes vean cómo los microorganismos anaerobios estrictos van a crecer en la superficie, porque esto ya presentaría tubos por un medio agarizado o líquido. La cuestión es que vamos a tener zonas de mayor crecimiento o zonas de óptimo crecimiento según el microorganismo del que estemos hablando. Justamente, los anaerobios estrictos necesitan sí o sí la presencia del oxígeno. ¿Dónde van a estar? Arriba, ¿no? En la zona superior, el contacto con el aire. En cambio, los que les resulta tóxico el oxígeno, ¿dónde van a crecer? En el fondo del tubo, donde haya cero oxígeno. ¿Sí? Esos son anaerobios. Y ahí hay ejemplos y nuevamente las enzimas que poseen, por ejemplo, acá dice catalasa negativo. O sea, en general, la determinación de estas enzimas nos habla del grupo de microorganismos, ¿no? Para diferenciar. Bueno, el nitrógeno también es un nutriente muy importante porque son más proteínas y ácidos nucleicos.
el fósforo, que lo encontramos como ion fosfato, importante, todo lo que es la energía. El azufre también es otro nutriente importante, lo encontramos en aminoácidos como la cisteína o la metionina. La fuente más común es el sulfato y como vemos en este esquema, es justamente como les decía, estas reacciones nos permiten diferenciar entre grupos de microorganismos. Y en este caso es un ejemplo para el grupo de microorganismos que denominamos anaerobios reductores de sulfito. El género más común y clásico es el Clostridium. En general, lo que se estudia, lo que se busca es el Clostridium perfringens botulinum, ¿sí? Y lo que vemos en los tubos es esta formación de colonias oscuras y el agar quebrado por formación de gas. En particular, estos tubos representan un medio que se llama SPS, que es específico para el género Clostridium. ¿Y qué es lo que sucede? El microorganismo reduce el sulfato en sulfito, y ese sulfito se forma un complejo con el hierro que contiene ya el medio de cultivo, y por eso vemos esta formación oscura negra, ¿sí? Y además forma un ácido que quiebra el agua. Entonces, esto sería lo que llamamos en laboratorio los tubos de testigo positivo. O sea, nosotros siempre cuando largamos ensayos tenemos a nuestros testigos positivos, que son bacterias ATCC. No sé si alguna vez escucharon nombrar la biblioteca ATCC, que son bacterias de referencia que se comercializan y los laboratorios la tienen justamente para utilizar como testigo y pruebas controles positivos cuando larga un ensayo, ¿sí? Esto en general se hace en laboratorios de análisis. No está permitido tener testigos o sea, de células, de microorganismos patógenos en alimentos. Digamos que ya estos ensayos se derivan, no se hacen en planta. O se hacen con esos kits rápidos, pero no tienen testigos para poder sembrarlos y tenerlos así como los frutos. Bueno, y otros nutrientes, habíamos hablado del potasio, hierro, cobre y cobalto, que en general son coenzimas, ¿sí? Forman parte de cofactores. Y de los factores físicos, ustedes mencionaron dos muy importantes. ¿Cuáles eran? Temperatura. Temperatura. pH. Tiempo. ¿Tiempo? El tiempo de incubación. Bueno, yo no lo clasificaría como un factor físico, pero el tiempo es importante. Sí, la presión hidrostática. Muy bien. Entonces, este gráfico se lo acuerdan, entonces sí. ¿Quién lo quiere explicar? ¿Quién se anima? Hay determinados microorganismos que crecen en distintas temperaturas óptimas. El termófilo prefiere temperaturas altas, tiene temperaturas óptimas de crecimiento de otros. Claro. Lo importante de este gráfico es que nos quede el siguiente concepto. Que los microorganismos crecen en un rango de temperatura, ¿sí? Si bien tienen una temperatura óptima de crecimiento, la temperatura ideal, son capaces de crecer en un rango de temperaturas. Por eso, la mayoría de las curvas las curvas de velocidad de crecimiento sobre temperatura, tienen esta forma, donde vemos un mínimo, un máximo y un óptimo. Y el óptimo está como inclinado hacia el máximo. ¿Se acuerdan por qué tenía que ver esto? ¿Por qué era así? Habíamos mencionado que tenía que ver con las enzimas, ¿sí? Principalmente, o sea, depende de varios factores, ¿no? Pero principalmente porque las enzimas que contienen nuestro cultivo microbiano se van adaptando a las temperaturas, van cambiando de conformación, pero después llega un momento que ya es irreversible, volver a las formas originales y cae el crecimiento, ¿sí? Y este gráfico también quedó chiquito ahí arriba, pero lo puse para recordar justamente el concepto de que crecen en un rango de temperaturas y algunos microorganismos son más susceptibles a este parámetro que otros. Como por ejemplo habíamos dicho, abajo de todo la Yersinia entericolítica, ven que crece desde el 0 hasta casi 40 grados, o sea, es capaz de crecer en ese rango de temperatura. Desde un producto que puede tener refrigeración, la temperatura de la heladera es 4 grados.
4 y 8 grados, hasta temperaturas de por ahí una cocción leve, 40 grados, no mueren los vecinos, es capaz de sobrevivir. En cambio, otros sí son más sensibles a la temperatura, como hemos dicho, el Campylobacter, un Campylobacter jejuni, que se encuentra principalmente en carne de ave y verduras. El rango es más acotado en la temperatura que sobrevive. También mesófilo. O sea, todos los microorganismos tienen una temperatura óptima de crecimiento y de ahí surge la clasificación, que creo que esta clasificación de psicrófilos, psicotrófos, mesófilos, o sea, según su temperatura óptima de crecimiento lo voy a clasificar. Pero no nos olvidemos del rango que tiene cada uno y que es capaz de crecer. Entonces, nuevamente, una serie de diapositivas en las que puse muchos ejemplos para que lean después tranquilos con respecto a la industria de alimentos y la peligrosidad de hallar algunos de estos microorganismos, cuáles son los que se encuentran habitualmente y cuáles son los que se buscan también. Y esa plaquita que ven ahí es un agarmócel, que es característico para el género Bacillus, en particular para Bacillus cereus. Y lo que vemos son las colores características para Bacillus cereus, que son rojas, y se dice que son grandes y gomosas. Esto, obviamente, ustedes lo van a ver mejor en vivo y en directo, por si tienen la suerte de ver una placa de Mosel con un crecimiento de Bacillus cereus, porque a veces las imágenes no son tan representativas de lo que realmente se ve en vivo y en directo. Igual, a veces nos sirve para explicar y para nombrar en particular un grupo de bacterias que son estos, el género Bacillus y Clostridium, son termófilos, y se acuerdan de la clase pasada, los formadores de endosporas. Justamente estos son dos grandes ejemplos de géneros de microorganismos de bacterias que producen endosporas, ¿sí? Bacillus y Clostridium. Perfecto. Para el parcial vamos a tener que aprender a saber determinadas bacterias o solo sus clasificaciones. Sabría responder esa pregunta, que no preparo el parcial. Preguntar, no creo que sea tan detallista, pero pues le pregunto. Recuerden que yo soy ignorante. Bueno, otra plaquita. Esta es una agar, se llama Ottaviani agosti, es para Listeria monocitógenes, y lo que vemos es la formación de estas colonias celestes o turquesas con un halo de precipitación alrededor, ¿sí? Lo traje porque la Listeria monocitógenes, hablando así mal y pronto, es como el cuco de la industria de los alimentos, es una bacteria que su temperatura óptima de crecimiento se la denomina, se la clasifica como mesófilo, pero nuevamente es un ejemplo de bacterias que resisten bajas temperaturas, ¿sí? Entonces la puse acá como ejemplo de psicotrófo. Y no solo que resiste a bajas temperaturas, sino que tiene la capacidad de formar biofilms. No sé si escucharon hablar de eso, ¿lo conocen? Sí, nada. ¿Y qué sabes? ¿Qué quieres contarnos? ¿O qué puedes contarnos? No, pasa mucho en la industria también de congelados, que se forma mucho en las cintas, que pasan los alimentos. Y es muy difícil de sacar y son resistentes a varios desinfectantes. Exactamente. Por eso le decimos que es el cuco, porque una vez que la tenemos, no es que, bueno, destruimos todo, no, pero es difícil erradicarlo y esto conlleva a enfermedades de transmisión de alimentos. O sea, que mis productos pueden ser la fuente de una enfermedad. Entonces, vamos de vuelta al tema de hoy. O sea, estamos hablando de los factores que influyen en el crecimiento microbiano. Uno de los factores es la temperatura. Entonces, es importante saber ese rango de temperaturas a las que sobreviven los organismos, sobre todo los que son patógenos, ¿no? Bueno, más ejemplos, después los tranquilos, si tienen dudas les consultan. Otro parámetro, ¿cuál es? La presión estática, ¿no? Su clasificación según la tolerancia. En barotolerantes, barófilos y barófilos extremos.
La presión hidrostática también es una valla o un factor que se aplica para lo que es la prevención en la industria de alimentos. Ustedes piensen que eso es una tecnología cara, pero igual en algunos países se aplica. Y piensen que no se aplica solamente un parámetro, o sea, me voy a fijar en modificar un parámetro. No, justamente lo que nos cuenta la teoría de vallas es que aplicamos varios parámetros para frenar el crecimiento microbiano, para que mantengan su fase láctea, la multiplicación, y de ahí prevenimos a que haya unos recuentos altos y sea un problema para la inocuidad del alimento, ¿no? ¿Qué más? Factores químicos, ¿qué hemos dicho? Mencionaban pH, muy bien. La actividad de agua, mencionaban por acá. Entonces, ¿cómo? Conductividad, salinidad, capaz. Claro. Entonces, nuevamente, la cuestión de los rangos. También para el pH, los microorganismos son capaces de crecer en un rango de pH. Si bien tienen un pH óptimo de crecimiento, por eso se los denominan acidófilos, neutrófilos y alcalófilos, son capaces de sobrevivir a otros pHs. ¿Sí? La actividad de agua y el contenido de agua, otro de los factores que mencionamos. Y acá volvemos al principio que habíamos dicho del agua. El agua era uno de los factores principales para el crecimiento microbiano, o sea, tienen que tener disponibilidad de agua. Nosotros medimos esa disponibilidad de agua con este parámetro, con la actividad de agua. ¿Sí? Entonces, esto me va a hablar de cuán disponible está el agua para el cultivo microbiano. Y es un dato no menor, justamente, tanto para la prevención como si el interés en realidad es recuentos altos. El agua tiene que estar disponible, yo quiero que el cultivo crezca. Y este gráfico también lo habíamos mencionado. La actividad de agua va en un rango de 0 a 1. En general, la mayoría de los microorganismos deteriorantes se encuentran en AW mayor a 0,9, ¿sí? Pero otros son capaces de sobrevivir a AW más bajos, ¿sí? En particular los mohos. Y este gráfico está dividido por colores. Tenemos los mohos en azul, las levaduras y las bacterias de ejemplo. Y bueno, ¿y qué hacemos cuando disminuimos la actividad de agua? Un poco lo que venimos charlando. Está muy callado. Solo me quedo difónica. Fase lag, capaz que quedan como en fase lag, capaz porque por falta de nutrientes no activan el metabolismo del crecimiento. Claro, no tener agua, entonces, Pero no hay que aclarar qué es la actividad de agua. la actividad de agua. La actividad de agua viene definida por esa fórmula que tenemos presión de vapor en el alimento, por ejemplo, sobre la presión de vapor pura del agua. ¿Sí? Son datos que se calcula, se tienen, es información que está disponible. ¿Sí? Y esto para que nos sirve, para saber justamente, como venimos diciendo, qué cantidad de agua tengo, por ejemplo, en un alimento o en mi cultivo microbiano. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos diciendo es, como bien decía sus compañeros, que al disminuir la disponibilidad de agua, disminuye todo lo que es la actividad metabólica de nuestro cultivo microbiano. Entonces, va a quedar en fase lag, en fase de latencia. Y este es mi interés. Pero claramente los microorganismos tienen sistemas de adaptación. ¿Sí? Por eso vemos que crecen en un rango de AW, no pueden crecer. Y por ejemplo, las bacterias halófilas, ¿qué hacen? Acumulan iones, potasio y cloruro, para contrarrestar esta disminución de la actividad acuosa. ¿Cuál dijiste, profe? Las halófilas. ¿Se acuerdan quiénes eran las halófilas? Creo que acta. La clasificación era según la tolerancia a la concentración de sal del medio, ¿sí? Y las halófilas son las que están adaptadas justamente a ambientes de concentración alta de sal. Justamente porque cuando tengo una concentración alta de solutos, ¿cómo va a ser mi AW? Baja. La plasmólisis era cuando el agua de la célula salía. Sí. Pero
ese evento, la plasmólisis, es reversible para las bacterias que son capaces de... Si aumentas la cantidad de agua en el medio, vuelve a ingresar. Es reversible. Claro, ya es reversible si también tiene capacidad de adaptación. Claro, es una decisión que toman ellas, o sea, el microorganismo, de dejar entrar más agua o dependiendo del medio. Las dos cosas, o sea, se adaptan al medio que tienen disponible hasta que sobreviven o no, o yo puedo ayudar a colaborar si el objetivo es que sí, que estén bien, que crezcan, que estemos en fase low, así voy a colaborar para que ellas estén en su hábitat óptimo. Exacto. Dependiendo del microorganismo y dependiendo de su objetivo. Yo pediría potasio Y cloruro. Igual lo dice la Dios. En el ejemplito que está acá. Gracias. Bueno, y ahora entramos en el tema de hoy, entonces las medidas de crecimiento. ¿Quedó claro entonces lo del crecimiento microbiano? ¿Quieren que repita algo? ¿Alguna? No, bueno, igual esto lo tenemos propio, pero si la fórmula de Lowe y todo eso tenemos que saber usarla. Sí, tienes que saber. Sí. Vamos a ejercitar con eso. Más que nada, en realidad, saber, no es un curso de matemáticas, o sea, lo importante es saber qué significa cada parámetro conceptualmente, ¿sí? Cómo lo obtengo, de dónde sale, qué significa, para qué me sirve. Eso es lo más importante, más que hacer un cálculo. Ok. No nos van a dar una tablita con todos los datos. No sé, que yo sepan, y los parciales, pero que sepan. Cualquier cosa, si hay de eso, les avisamos. No me pregunten de parciales porque yo no lo saben. No tengo esa data por ahora. Bueno, igual concéntrense. ¿Por qué fijan en a ver qué me toma, qué no me toma, qué me toma? No, concentrémonos mejor en aprender, en verle la utilidad a esto. ¿Para qué toda esta información me la voy a saber de memoria? No. ¿Para qué me va a servir en un futuro ustedes, como la mayoría acá ingenieros en alimentos, licenciados en otras áreas? Es importante que ustedes conozcan todo esto. Capaz que no van a ser las personas que estén detrás de la mesada haciendo medios de cultivo o recuentos, pero sí van a ser las personas a cargo de un personal y tienen que saber de qué estamos hablando. No nos pueden tomar buenas decisiones. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las medidas de crecimiento microbiano? Tenemos un montón. Métodos directos e indirectos, ¿sí? Donde podemos contar el número total de células o podemos contar las células guiadas. Depende cuál sea nuestro objetivo. Entonces vamos a hacer un ejemplito de cada uno para que se lleven una idea de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces, con respecto al recuento de células totales, vamos a ver principalmente estos 4 métodos. Hay un montón más, ¿no? Pero estos serían los principales, más que nada para que se lleven el concepto, ¿no? De lo que estamos hablando. El recuento microscopio directo se hace, como le dice su nombre, en el microscopio, con unos porta que son específicos. Los portaobjetos tienen unos cuadrantes con un volumen determinado, y que se conoce. Entonces, justamente cuando nosotros le aplicamos el inóculo, al microscopio le vemos directamente el número de células en los cuadrantes y sabiendo el volumen que ocupa, que representa ese cuadrante, puedo obtener mi recuento final. Y esto, por ejemplo, se utiliza, como después hay un dibujito para que lo recordemos, en la industria láctea, ¿sí? Para evaluar la calidad higiénica de la leche. ¿Por qué? Porque se imaginan que yo quiero saber el recuento total de células en la leche. Indica qué tan fresca es y qué tan bueno es el tambo, tengo entendido, ¿no? Depende de qué tambo, bueno, no sé si al principio o al final, estás preguntando, pero al principio por la calidad del tambo y después porque quiero que tenga cero, después de la pasteurización. Claro, pero ¿a qué te refieres con que sea bueno el tambo? Bueno, la Serenísima publicitaba que todos sus tambos tenían menos de 100.000 unidades por mililitro. UFC, creo que era. UFC por mililitro, es Sí. así informamos.
Y entonces ahí te daba a entender de que los tambos estaban, no sé, bien refrigerados, que no había crecimiento bacteriano, desde que se extraía hasta, digamos, que lo distribuían. Claro, exacto. O sea, me da mucha información, si bien solamente puedo tener recuento total, o sea que no puedo distinguir en células viables y no viables, me habla también un poquito de la salud de la vaca o del mamífero del que estamos extrayendo la leche. ¿Por qué? Porque si tengo, ya parto de un recuento alto, no importa todo el proceso que le hagan, pasteurización, etcétera, etcétera, refrigeración, todas esas barreras que voy poniendo, está partiendo ya de un recuento alto. Me está hablando de la salud de ese mamífero, en este caso de la vaca. Y las vacas pueden tener mastitis, ¿sí? Y eso me habla de una enfermedad, y eso está causado por microorganismos patógenos que van a ser materiales a la leche y así sucesivamente. O sea, entonces, yo no quiero que mi recuento inicial sea alto. Un recuento, por ejemplo, de 10 a la 5 o superior, ya me está hablando de hay un problema, algo está pasando, ¿sí? Con la salud de mis mamíferos. Otro método indirecto puede ser ciclometría de flujo. O sea, acá vamos como a otro extremo, el pasar de un portaobjeto a un equipazo, que obviamente es mucho más caro, pero bueno, siempre volviendo al inicio, depende de nuestro objetivo, depende de la economía de la empresa, lo que estamos trabajando, tenemos una gran gama de equipamientos y métodos para utilizar, ¿sí? En este caso yo les traje un ejemplo de un kit de Thermo Fisher, que lo venden justamente para aplicar en ciclometría de flujo para el recuento de bacterias o levaduras. Y en este caso, tienen los gráficos de Staphylococcus aureus y de E. coli, y lo que utilizan son unos colorantes que se adhieren a los ácidos nucleicos, por eso es un método indirecto. Y representa, por ejemplo, en este caso, el color rojo las células vivas y el color verde las células muertas. Entonces, yo tengo no solo un recuento total, sino que puedo diferenciar entre células viables y células muertas. Además, estos kits vienen con microesferas que tienen de concentración conocida para poder hacer una curva de calibración y saber exacto el binóculo que tiene mi muestra. ¿Dónde se cultiva? O sea, ¿dónde se plasma ese color? Esto vos lo ves en una pantalla. Esto es un equipo que uno le introduce la muestra, te hace esta determinación, después le tira el informe, ves estos gráficos hermosos, es un montón de información. Este es otro ejemplo para el caso de levaduras, ¿sí? Lo utiliza tinciones de ácidos nucleicos y con respecto a eso vamos a ver el color. En este caso las células muertas son de color rojo y las células vivas de color verde. Ahí les puse recordatorio para qué quisiera yo tener un recuento de levaduras. ¿Y por qué? Porque nuestra levadura estrella, por decirlo de alguna manera, es la Saccharomyces cerevisiae, es una de las más estudiadas y más conocidas, porque participa de la producción del vino, el pan y la cerveza, ¿sí? Entonces, para las empresas, por ejemplo, que me venden los starters, como decíamos al principio, para la producción de cerveza, va a importar saber que mi binóculo siempre sea alto, sea el binóculo que necesito tener para vender. Otro método es la turbidez y la absorbancia. Pero no sé si lo habrán visto en otra materia, si tienen absorbancia, tienen química biológica o... después está bien correcto. Bueno, seguramente lo van a usar porque la medición de absorbancia fue el electrofotómetro, es un clásico para utilizar en varios lugares. En este caso, ¿se acuerdan del gráfico que vimos al principio con la turbidez que iba aumentando a lo largo de la curva de crecimiento? Entonces, justamente la utilizamos para eso. O sea, el tubito sin crecimiento tiene un 100% de luz transmitida. En cambio, el tubo que tiene crecimiento va a tener una turbidez y la luz transmitida va a ser menor. Y eso, en realidad, no se grafica por reflectancia, se grafica al revés por la absorbancia, que es la contrapartida. Este es el aparato, un aparato simple. Lo que usamos son las púas, ahí introducimos el binóculo y vamos formando, obteniendo los datos de absorbancia y podemos formar una curva, ¿sí?
Entonces, les dejo acá como ejemplo, en el caso, como les decía, esto se usa en química en un montón de cosas, pero en microbiología, ¿para qué nos sirve? Porque nosotros utilizamos lo que llamamos curva de McFarland, que representa justamente, es una curva clásica que se utiliza y es estándar para comparar la turbidez, lo que sería un cultivo microbiano. En este caso usa estándares de bario, el sulfato de bario, que representan esa misma turbidez, y esta escala de McFarland nos sirve, por ejemplo, para hablar en el mismo idioma. Podemos decir, por ejemplo, yo te estoy diciendo, necesito un inóculo 0,5 McFarland. Vos ya sabés a qué me estoy refiriendo, porque nos basamos en esta curva, ¿sí? Se utiliza mucho para eso. Porque imagínense que nosotros decimos, sí, bueno, quiero una turbidez más o menos, qué sé yo. O sea, gracias a tener esta curva, podemos hablar en concreto de un valor exacto y todos nos referimos a lo mismo. Se compra, o sea, la curva se compra, la podemos tener en el laboratorio cuando la necesitemos, o también nos podemos crear nuestra propia curva, como esta imagen que ven acá, donde ven bien que tiene diferente intensidad de color y esto significa mayor o menor crecimiento, y lo voy a poder ver cuando lo ponga en el equipo, me va a dar distintos valores de absorbancia, lo puedo graficar y tener mi propia curva para mi cultivo en particular, ¿sí? Obviamente es barato, pero es laborioso, entonces depende de la utilidad o el objetivo que tengamos, vamos a buscar una metodología u otra. Otro método es el método indirecto por peso seco. Este aparato, no sé si lo vieron alguna vez en su vida, de filtración, el aparato de filtración. Lo traigo acá a colación porque justamente se utiliza para este método, se utiliza para varias cosas. En este caso tenemos lo que es la bomba que genera vacío, un quitasato, y entre el quitasato y este recipiente de vidrio lo que colocamos es un filtro. ¿Se acuerdan en el CP1 que vimos, método de esterilización, estaba lo que habíamos dicho, las membranas? Era un método físico, ¿sí? Una barrera mecánica, por el cual esas membranas estaban hechas de poros que no permiten el paso de tamaño, por ejemplo, de la célula bacteriana, son de 0,22 micrones o de 0,45 micrones, y lo que hacen es retener toda esa biomasa. Entonces yo lo puedo utilizar, este método de filtración, para retener toda mi biomasa, secarla y luego pesarla, y ahí tengo el peso seco de mi biomasa. Pero también el objetivo no era tener cantidad de biomasa, no era pesarla, sino el objetivo era retener microorganismos para ver si están o no presentes, por ejemplo, en la determinación de E. coli coliformes o de Pseudomonas aeruginosa. Todo en el caso de lo que es agua y bebidas, se utiliza este método de filtración, porque lo que hacemos es pasar mi muestra por este recipiente, le aplicamos vacío para que atraviese la membrana, y luego extraemos esta plaquita y la colocamos en una placa de Petri con un medio de cultivo específico que se incuba, y puedo tener el recuento que están presentes en la muestra de células bacterianas. Así que el aparato de filtración se utiliza mucho. En este caso es como ejemplo para medir la biomasa, pero también recuerden que lo puedo hacer para filtrar muestras de determinados recuentos de microorganismos. Bueno, recuento de células viables, entonces. Todo lo que vimos hasta ahora era recuento de células totales, ¿sí? No, el de citometría de flujo, porque es una tecnología superior, me permitía discriminar entre células viables y no viables, pero en general los métodos sencillos que les conté tenía células totales, no podía saber que todas las células cuáles estaban vivas y cuáles estaban muertas. Entonces tenemos otros métodos para saber el recuento final de células viables. ¿Alguna duda hasta acá, antes que siga? ¿Quieren preguntar algo? Entonces, los dos ejemplos son recuento en placa y recuento por número más probable. Esto lo vamos a ver en el laboratorio, en el TP3. Y yo les traje acá las mismas imágenes que están en la guía, para que les resulte familiar después cuando la estudien. ¿Y cómo es el recuento en placa?
¿Alguien lo conoce? ¿Trabajó en el laboratorio? ¿Sabe de qué estamos hablando? La mía que me hace... Lo demás me mira. Pues tenés que contar juntos. Entonces, O sea, me acuerdo de muchos años haber contado con un marcador negro. ¿lo hiciste en el colegio? Bueno, Sí, qué buen colegio. sí, hace un montón. Pero me acuerdo de haber contado con un marcador las poblaciones con puntos negros. Sí, o sea, sí, bueno, el recuento se hace en placas de Petri y los puntos, como decís vos, que son, Para cada posición. claro, unidades formadoras de colonias. ¿Sí? Como decíamos, siempre en el cultivo microbiano hablamos de poblaciones, no hablamos del crecimiento de una única célula. Para que yo pueda ver macroscópicamente la bacteria, imagínense que esos puntos, como dice ella, son lo que denominamos unidades formadas de colonias, un acúmulo de bacterias. ¿Sí? Que hasta que están todas juntitas ahí, las puedo ver. No, si no, imagínense que no las veo, no las vemos, a veces las vemos al microscopio. No son visibles al ojo desnudo, como se dice. Entonces, ¿qué hacemos en el recuento en placa? El recuento en placa lo llamamos justamente a sembrar en placa, que puede ser en superficie o en profundidad. Profundidad es cuando a la placa de Petri vacía yo le introduzco mi inóculo y luego le introduzco el medio de cultivo correspondiente, que va a estar fundido y atemperado, y luego eso lo homogenizo y lo incubo a la temperatura que corresponde. En cambio, por otro lado, también lo que es recuento de superficie, donde ya el medio de cultivo está plaqueado, la placa ya lo tenemos solidificado, y yo le introduzco mi inóculo, que va entre 0,1 a 0,4 mililitros. Más de eso no absorbe el agua. Puedo meter 1 mililitro porque me queda todo chorreado. O sea, no, en las placas de Petri comunes, que son de 90 centímetros de diámetro, la capacidad máxima que absorbe es de 0,1 a 0,4 mililitros. ¿Sí? Pero todos arrancan de la misma manera. Y arrancan, yo no me quiero meter, para no marearlos, en todo lo que sería toma de muestra, esto lo van a ver solamente en otras materias, pero es como que uno acá lo ve simple y no, esto tiene un pre. ¿Y el pre qué es? Es la toma de muestra, ¿sí? Nosotros llamamos unidad muestra justamente a la muestra que tenemos, ya sea alimento sólido, un alimento líquido. Van a ver todo lo que es la toma de muestra con sus componentes, o sea, tienen normas para tomar la muestra, la tomo de cualquier manera. Esa unidad muestra, después de ahí yo tomo lo que es mi unidad analítica, que en general, de acuerdo a las normas que nos estemos bajando, me va a indicar que son, por ejemplo, 10 gramos o 10 mililitros, 25 gramos. Bueno, esa unidad analítica que yo tomo va a formar parte de mi homogenato, que sería la representación de Serler medio allá arriba, mi primer dilución, mi homogenato. De ahí se hacen diluciones seriadas de acuerdo a la cantidad de diluciones que yo quiera sembrar. Esto es un esquema que ejemplifica lo que es el recuento de placa, pero cada protocolo es particular para la matriz de la que estemos hablando, porque podemos tener o no información sobre eso. Si sabemos que no tenemos información, tenemos que dar muchas diluciones. Si tenemos información y sabemos que es un producto relativamente inocuo, que no tiene problemas de desarrollo de microorganismos, vamos a alargar pocas diluciones. ¿Y a qué me refiero con pocas diluciones? Se hace de la DIL 1 a la DIL 3. No más que eso. Pero bueno, les repito, tiene que ver más que nada con las características de la matriz que estemos hablando, la información que tengamos al respecto. Entonces, tenemos el homogenato principal y después las diluciones seriadas. Se utiliza en general diluyente el agua peptonada es 1%, es el más clásico que se utiliza en todo lo que es alimentos. Y luego de hacer las diluciones, sembramos, según corresponda. Como dijimos antes, en profundidad o en superficie. Y esas placas se dejan solidificar, se homogenizan, solidificar y después se incuban según la metodología que estemos utilizando. Sí. ¿Cómo saben? Porque creció. Pero, o sea, crece y después se muere. ¿Existe ese caso? Por ejemplo, no sé, le dejas 2 semanas. ¿Cómo sabes? Y lo puedes probar.
En general, ahora yo les puse un montón de dibujos, de fotos. Por eso, tomás una muestra, Claro. eso siempre. Claro, si se reproduce, que está viva, si no está muerta. Ahora les voy a mostrar las fotos, pero imagínense que yo después de la incubación obtengo estas placas, como decía vos, con estos 2 puntitos, ¿no? Cuando yo el día, o sea, que lo saco de la incubadora, sería la célula está viva, está muerta. Pero vos decís, bueno, dejé la placa ahí, me lo olvidé, no sé, un mes, quiero saber, tal cual, quiero saber si mi célula está bien. Lo que se hace es picar esas colonias y pasarlas a otro medio de cultivo, y si crece, y si no. En general, acá se hacen recuentos de microorganismos totales. Las células están vivas, porque si no, si estuviesen muertas, yo vería la placa sin formación de nada, o sea, no me crece nada. Crece algo porque eso está vivo, digamos. O sea, en general no se mueren cuando ya está ahí la colonia entera, porque realimentan. Claro, cuando saco la placa de la incubadora, serán 24 horas, 48 horas, depende de la incubación que corresponde a esa matriz. La célula está viva. Vamos. Claro, pero por ejemplo, creo que nosotros vamos a tener como un mes entre el TP y TP. Cuando vamos a agarrar la placa después de un mes, no puede suceder que haya colonias muertos. O sea, las determinaciones bioquímicas se hacen con lo que llamamos repique de 24 horas. ¿Y por qué? Porque justamente las células están vivas y en su metabolismo superactivo. Y justamente eso me sirve para poder hacer las determinaciones bioquímicas y que den resultados fidedignos, porque si la célula está muerta, no, las reacciones no van a dar. O sea, realmente. Lo que ustedes hacen de TPA, de acá 2 semanas, 3 semanas, no, eso no sucede en la realidad. En la realidad, uno empieza el protocolo y lo termina en los tiempos correspondientes. Claro, realmente después de 2 semanas va a haber colonias que se van a morir. Sí, sí. Solamente para el trabajo práctico de las tinciones y las pruebas bioquímicas, se van a tener otras plaquitas preparadas por las chicas del laboratorio, no las tuyas. Sí. Igual acá, digo, en las universidades no se pueden tener patógenos. No. Son inóculos. Con microorganismos no patógenos. No. No voy a decir que No vamos a sembrar antrax. no, estamos en un contexto educativo. Pero yo les traje, Chicoli, pero sí que. yo les traje no, coliformes, yo les traje imágenes para que vean cómo se ve. Bueno, la otra metodología es el recuento por número más probable, ¿sí? Es una metodología que se basa en recuento estadístico. Hay ya tablas en las que uno obtiene los valores. Pues se utilizan baterías de 3 o 5 tubos. Y entonces, nuevamente, partimos de nuestro homogenato, hacemos las diluciones seriadas y sembramos los tubos. Estos tubos son medios de cultivo líquidos. Un ejemplo es el que ustedes prepararon en el CT anterior. El brílamo, yo le digo brílamo. Al día por lo llamaban caldo verde brillante, sí. ¿Y qué tienen estos tubos? O sea, yo les tengo que asignar un positivo o negativo. ¿Y cómo le asigno un positivo o negativo a mi tubo? ¿Sí? ¿Se acuerdan qué le habíamos puesto al tubo? La campana de San. Oye, la campanita de Durham, por ejemplo. Eso es una forma de ver la formación de gas. Entonces, mi tubo que tenga turbidez y gas va a ser un tubo positivo, por ejemplo, para coliformes. Entonces, acá hay un ejemplo que para que vean, por ejemplo, con este código, estos 3 tubos tenían turbidez y gas. 3. Estos no. 2 tenían turbidez, pero el tercero no tenía ni turbidez ni gas, o tenía solo turbidez y no gas, entonces lo doy como negativo. En este, uno solo era positivo. Entonces, yo voy a la tabla con este código en 3, 2, 1 y me da el recuento para ese código, ¿sí? Este tipo de recuento se utiliza cuando sabemos que se trata de un recuentos bajos, ¿sí? Para recuentos altos, donde espero recuentos altos, utilizamos el otro, el recuento en placa. Es como un estimativo de
cuántas bacterias hay por población. Sí, ¿cuántas bacterias hay en esa dilución? No, pero es el anterior, digo. En la anterior, no, esto no es estimativo. Que hay una población. Pero esto no es estimativo. O sea, acá vos contás. Eso que vos contás son unidades formadoras por mililitro o gramo, depende de dónde partías. Claro, pero una unidad formadora, ¿qué es? ¿Una población? ¿O hay Sí. un número de bacterias que contienen No, una población? Claro, vos no podés saber el número exacto de bacterias que están en esa unidad Ok, formadora. no es la manera. Sí, podrías tomar esa colonia, digamos colonia, y hacerle otra de las pruebas que luego, por ejemplo, la citometría de flujo es súper específica. Aquí te puedes saber el número real de bacterias vivas en un. Pero no, eso no se hace en la práctica porque no me interesa saber el número de bacterias que forma esa población. Me interesa saber si claro, el número de unidades formadoras de colonia. Hay las tablas, el Código Alimentar Argentino tiene parámetros para las matrices y siempre te informa en unidades formadoras de colonias. Perdón, vos lo que querés saber es la cantidad de unidades formadoras en la muestra, Sí, pero que es lo que no te suena. me marea un toque porque, o sea, vos tardás, no sé cuánto se tardará poner el recuento en placa. No, es muy buena esa pregunta porque ese dato no me lo es clave. El trabajo en el laboratorio no es que yo empiezo a tomar un café, me dan una peli, sigo, no. Justamente como vimos al principio, ¿se acuerdan cómo era el crecimiento de microorganismos? Exponencial. O sea, que minuto a minuto, pum, para arriba las bacterias. Entonces, en general, el periodo de trabajo en la mesada son no más de 15 minutos. O sea, uno larga todo este ensayo en menos de 15 minutos. Claro, no es que lo ves al día siguiente, No, digo, en las no. muestras. Esto vos preparás, o sea, tomás tu unidad muestra, formás tu unidad analítica, preparás el homogenazo. Una vez que preparaste el homogenazo, es ahí, es como que empezás con el timer en tu cabeza a los 15 minutos, y haces las diluciones, sembrás y incubás. Según el protocolo, por ejemplo, no sé, para un recuento común de aerobios mesófilos, es 48 horas en PCA. ¿Sí? Antes, o sea, cuando vos la placa lista la tenés que tener en 15 minutos. No puedes hacer, porque ahí sí, tu recuento no es fidedigno de la muestra, la que partiste, porque vos al manipularlo, dejarlo ahí en el diluyente o en contacto con el agua, estás aumentando el número de microorganismos. Capaz, es una pregunta boluda, pero en la muestra no se pueden reproducir, no pueden haber crecimiento en la muestra original. En la muestra original, tal cual vos la recibís, tenés un determinado recuento de microorganismos. Vos decís como que siguen creciendo. Claro, vos te da un resultado y capaz. No, el resultado es representativo de esa unidad analítica que vos tomaste. Lo que te sigue pasando en la muestra es otro tema. Porque obviamente sí fue como de dejar un pedazo de queso en la heladera, o sea, sí, te va a seguir jodiendo, si lo deseas. Pero el día que vos tomaste la muestra, te presenta esa información de tu muestra en ese momento. En general, lo que se hace es utilizarla como barrera para detener el crecimiento, pues uno tiene que repetir los ensayos o repetir resultados. Bueno, medios de cultivo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Aburridos? ¿Están dormidos? Bueno, ¿quieren hacer un recreo? Terminamos todo rápido. 8 y 10. Bueno, perfecto, está bien. Bueno, entonces sigamos un poquito. ¿Qué se acuerdan del trabajo práctico? Medios de cultivo. Yo estuve bien, aprovecho para decir lo de los informes. Finalmente pude cargar la tarea en el Teams, porque parecía que había una falla del sistema, no sé, los chicos del sistema que no estaba funcionando. Ahora funciona y puse ahí el link para que puedan cargar. Los que no me lo mandaron por mail. Los que no me lo mandaron, o sea, los que me lo mandaron por mail, yo estuve viendo, no los vi todos, pero por lo que vi, claro, no respetaban los títulos que yo les puse en la tarea, porque obviamente no pudieron ver la tarea.
Así que en ese sentido no se preocupen, o sea, por este primer TP que nos pasó esto con Teams, vamos a omitir dos cosas. Por un lado, que este único informe se va a entregar de forma individual, porque los que ya me lo enviaron por mail son individuales, entonces digamos la misma línea, si no mareamos. Y el otro tema de que respeten un poco la guía que yo les doy, más que nada para que el informe esté organizado, tanto para ustedes como para mí para corregir. No, en la presentación. No, yo les había puesto cuando les puse cargar la tarea, yo les había puesto lo que tenían que poner en el informe, o sea, el mínimo contenido que tenía que haber en el informe. Claramente lo que no lo vieron y me lo mandaron por mail, mandaron, lo que vieron no está mal, no están mal los informes, pero tal vez algunos no están bien seccionados. No me contaron lo que hicieron, cuánto pesaron, qué medio cultivo prepararon, no me contaron nada, solamente respondieron las preguntas. Entonces, eso del informe no lo hacemos. O sea, lo que sale en la diapositiva, los que no hicimos el TP todavía. Los que no lo hicieron, O sea, no, hagan lo no que hice la comparo. tarea. Lo que hice la tarea cuando ustedes hacen clic. Por eso no hago lo de la diapo que te dice como En la diapo lo que tiene que sacar de la diapo son las preguntas, porque en este informe no tenemos nada, resultados para informar justamente. Entonces por eso yo les puse una serie de preguntas para que respondan. Eso sí tiene que estar en el informe. Ah, ok. Pero además lo que había en la tarea era contenido mínimo que decía que te estaba la portada con el nombre del alumno, los procedimientos, hicieron que no hicieron, estaba detallado lo que tenían que poner en el corte. En la diapo creo que lo que había detallado era las preguntas, bibliografía y la portada. Sí. Creo que no tenía nada más. Sí, ya, bueno, claro, y entonces por eso yo Claro, en la tarea les especifiqué que me lo dividían en secciones para que quede como organizada la información. Ok, se la completamos. Ah, ya está. Eso. Entonces individual, porque por lo menos el grupo, como lo habíamos empezado a hacer en Canva, por la última, lo que habíamos hablado la semana pasada. Ahora, Sí, porque habíamos dicho que era grupal. claro. Pero después todo me lo entraron individual, va a quedar como un mix. Bueno, si quieren entregar el mismo, No, bueno, aprendimos todo para el primer TP, para el segundo mejorar. tal cual. Lo hacemos todos separado. No, para el segundo va a ser en grupo. Ah, todo el mundo. Sí, en grupo. Este yo decía individual porque como ya me lo entraron individual, ¿cómo hago? O sea, como un promedio de los... Tuviera así la tarea. Claro, la idea era esa, siempre Claro, la idea es que ustedes tengan el link para subir el archivo al Teams por grupo, pero no estuvo funcionando, entonces se generó todo este caos. Y ahora lo bueno, no funcionó con ninguna materia. no, claro, sí, yo después me enteré que no funcionaba ninguna materia. No importa. Los que ya me lo entregaron, no se preocupen, no es que voy a poner estricta decir, no me puse la posada, 0, no. Con lo que entregaron está bien, y los que falta entregar, sí, por favor, súbanlo al Teams. ¿Sí? Así de paso probamos que claro, sí. En cada usuario va a poder subir un archivo. No, pero también es. Sí, y como dice la tarea. Bueno, entonces, ¿qué se acuerdan que vimos del medio de cultivo? Por composición. Y la función, la ejercibilidad diferencial, y todo eso. Que lo decíamos en función de lo que nosotros queremos encontrar o fijar, dependiendo de eso, del medio deportivo, si es tipo tiene los nutrientes para cada el microorganismo que está buscando, si queremos diferenciar en particular. Sí. Claro, usábamos, por ejemplo, perdón. Era líquido sólido y subsólido. Claro. Teníamos la clasificación de medios de cultivo y lo podíamos clasificar según la composición, la consistencia o la función. Es un poco lo que venían contando ustedes. La composición, los que eran químicamente definidos, de los que eran complejos. La consistencia, como veníamos viendo, líquido, semisólido, sólido. Y la función, un poco lo que contaba, ¿cómo es tu nombre? Valentina. De acuerdo al objetivo, ¿no? Que es cuando se ve medio cultivo, qué población quiero que crezca, que no. Tengo agentes selectivos, agentes diferenciales. ¿Se acuerdan qué significa eso? ¿Qué es un agente selectivo? Claro. Y diferencial, que diferencia los colonias entre sí.
puede ser con algún colorante. O gram. El GRAM es una técnica de tinción. Sí diferenciamos poblaciones, pero acá estamos hablando de medio de cultivo. En medio de cultivo puedo tener un indicador de pH, por ejemplo, un absoluto homogénico. Entonces, me permite, como bien decía ella, diferenciar entre una colonia y otra, porque la voy a ver de diferente morfología, diferente color. ¿Sí? La sangre, te habían dado el ejemplo de otra vez. Si las ven rojas, ¿ahí qué sería? O sea, diferencial, selectivo. Sí, el agar sangre, diferencial y selectivo. El agar sangre se utiliza mucho para las bacterias monocitógenes. El género Listeria, en general es beta hemolítico, sobre todo la Listeria monocitógena, que forma lo que se llama beta hemólisis, y se utiliza como prueba bioquímica para diferenciarlo de otras listerias como la inocua. Algo que no dije muy importante, no sé si muy importante, pero dato no menor del medio de cultivo que vimos en la foto de Ottaviani Agosti. ¿Te acuerdas de esas células turquesas? Sí. Bueno, eran de la listeria y el halo, claro. Yo busco esas dos características. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la listeria inocua no forma el halo. Entonces, sí estoy en presencia de una listeria, pero no de la patógena, que es la listeria monocitógena. Pero eso, digamos, ¿Cómo? te digo que ahí te irías a dar sangre y solo te haces la otra. En general, las marchas analíticas no es una placa, es un protocolo muy extenso, ¿no? Y para asegurar o no la presencia de ese microorganismo patógeno, uno hace muchas cosas y va pasando etapa por etapa. Y una de las etapas es esa, la prueba bioquímica en nada sangre, especialmente en nada. Bueno. Entonces acá traje ejemplos para que veamos. Hay de todo, o sea, depende obviamente la necesidad y la economía de cada uno de nosotros cuando estemos trabajando en la empresa, ¿no? Tenemos medios de cultivo comerciales, que son los Petrifilm, no sé si alguna vez los vieron, escucharon hablar, el SEMEL. El SEMEL originalmente era una empresa, no sé si saben, de fotografía, pero se unió con otra que trabajaba en producción de medios de cultivo, entonces usaron las dos grandes ideas para formar esta placa maravillosa, porque ahorra tiempo de trabajo. ¿Y por qué? Porque recuerdan, o sea, nosotros típicamente que usamos la placa de Petri, que tiene un volumen determinado, o sea, en cambio estas son un papel film, no me dejan después con los laboratorios, pero para el TP me voy a acordar de traerle para que las vean, como son de chiquitas y finitas, entonces ocupan menos espacio de la estufa. Además, que los resultados son en menor tiempo. Simplemente lo que hicieron fue liofilizar el medio de cultivo en esas plaquitas, en ese papel, y yo lo hidrato cuando le incorporo el inóculo. Luego se incuban y veo, por ejemplo, este es para los totales, este es para salmonella. Veo lo mismo que vería en la placa de Petri, pero miniaturizado esas Petrifilm. Son costosos, pero en general son muy prácticos y es lo que se usa en la industria de alimentos para tener información rápida. ¿Se puede incubar así nomás? Se pone en cuera así nomás. Bueno, esto es para que vean cómo incubaríamos a los anaerobios. ¿Qué habíamos dicho de los anaerobios? Igual que la temperatura de incubación es de 30 y 40 grados, no es que se derrite ¿De qué? ¿Quieres hablar? de las placas. No, las temperaturas de incubación para los ensayos siempre son las temperaturas óptimas de crecimiento del microorganismo en cuestión. ¿Sí? En ese caso no es un rango de temperaturas. Nosotros siempre cuando... De 30 y 40 grados. Sí, depende del microorganismo que estemos hablando. Para aerobios totales, aerobios mesófilos, por ejemplo, 35, 37. Para salmo también 35, mesófilo. Pero depende del microorganismo que estemos hablando. Y estas plaquitas Petrifilm resisten la temperatura cierta de la tubular, como fuera que No. O sea que la placa resiste la temperatura. Sí.
También se usan baños para incubar. Hay, por ejemplo, medios de cultivo selectivos. Yo creo que les había puesto una imagen de los medios de crecimiento selectivo para salmonela en las diapos de medios de cultivo, que eran el RB y el CT, que es por sus siglas de Rapaport bacillus y Calotetonato. Esos se incuban en baños termostáticos. Se pueden utilizar estufas también, pero no tengan en la cabeza solo estufas. Solamente también puede haber baños para incubar. Todos estos equipos, capaz, obviamente no los tenemos en un laboratorio en la industria de alimentos. En general, justamente, para evitar todo ese tipo de equipos, se compran estos kits comerciales que me ahorran tiempo y me ahorran dinero en ese sentido. Con una pequeña estufa, yo meto todas las plaquitas y ya están. Los microorganismos anaerobios, yo estaba preguntando, ¿se acuerdan qué necesitaban o qué? Claro, sí, que tenemos que sacar el oxígeno. ¿Cómo le sacamos el oxígeno? Usamos estos aparatitos, ¿sí? Donde incubamos la placa de Petri interior y les aplicamos dos. Acá solamente está la Webster, es el generador de anaerobiosis. Tiene una sustancia interna que captura todo el oxígeno disponible en el ambiente y también se le coloca lo que es un indicador de anaerobiosis para ver si se cumplió o no ese parámetro de haber extraído todo el oxígeno de este ambiente. Y esto se sella a presión, ¿sí? Porque se va girando esa rosquita que tiene ahí arriba y la tapa tiene una goma, o sea, queda bien sellada. Y se incuba de esa manera. Eso se pone en la estufa. Y si no, podemos usar lo que llamamos microaerofilia, ¿sí? ¿Y cómo le sacamos el oxígeno? Porque le ponemos una velita en su interior. Y el fuego se va a apagar cuando se acabe el oxígeno. ¿Va con, ¿cómo? No, más casero. Esa es, claro, la versión casera. Más allá de lo casero es de acuerdo a los requerimientos del microorganismo. Hay microorganismos anaerobios estrictos, o sea, voy a usar esta no me va a servir. En cambio, los anaerobios facultativos, microanofílicos también. Pero porque la vela va a dejar un poquito de oxígeno, no como el... Pero, no, en realidad, el fuego, o sea, claro, me toma todo el oxígeno de la mente, pero como la tapa no es sellado hermético, no me aseguro todo el tiempo de incubación la anaerobiosis. Y también está la versión comercial, el TP, pero nosotros, bueno, esto lo van a ver en micro de alimentos, en el laboratorio de microalimentos, es una materia hermosa que tiene todo trabajo práctico, y una de las determinaciones es el género Clostridium, de los anaerobios, y lo hacen en estas comerciales. Son unos sobrecitos que van a sellar al vacío, y le meten adentro las plaquitas, y también los generadores de anaerobiosis, entonces esto es equivalente a esto. Y vean el ahorro de tamaño y espacio, o sea, increíble como todos estos kits comerciales nos facilitan. Para vacío se puede sacar. ¿Cómo? Una estufa de vacío. No se utiliza estufa de vacío. Vos en general en el laboratorio lo que tenés es una estufa. No, Entonces la adaptás, o sea, por eso utilizas estos elementos para poder. Así, bueno. Sí, la vacío de dióxido de carbono. ¿Pero para qué la usan? ¿Cuánto para? El investigador de desarrollo. Claro, pues es investigación. De rupina no se usa eso. El control de calidad para las cosas tienes. Pero Se usa específico para eso. sí, pero si no puede. Lo más común No, creo que calidad común es la estufa, porque la estufa, imagínense, es un equipo versátil, que yo lo puedo ir en un rango de temperatura y lo programo a la temperatura que me es conveniente, y le puedo introducir estas placas comerciales, placas de Petri común, estos equipos de anaerobiosis, o sea, mucho más versátil que tener exclusivamente una estufa al vacío. No, no creo que sea. Y esa estufa me sueltas por la fiscal. Privilegio trabajar y poder tener un montón de prácticas con diferentes elementos que podemos en la rutina diaria. No los uso yo. No estoy en esa área. Pero claro, o sea, sí, las veo, las califico, no te mucho, pero no sé elegir.
Aguante. Pero bueno, eso es algo. ¿Te gusta? ¿Estás contento? Sí, no, me parece un montón de cosas. La planta la refiero todo allá, sé todo lo que hacen, hicieron más de ello. Sí, muy, no sé si todos trabajan o están interesados en trabajar mientras estudian, pero para mí es fundamental trabajar porque es el cable a tierra del que estamos estudiando. Y no, aprendemos un montón. Así que les recomiendo que trabajen en algo relacionado, si es lo posible, ¿no? Que les va a venir bien. Bueno, y acá como les decía, les traje algunos ejemplitos reales, fotos reales, para que veamos de qué estamos hablando todo esto teórico, lo veamos en la práctica. Y como un ejemplo que engloba todo, les traje a Poli, para que la vean en sus distintas versiones. Acá tenemos la tinción de Gram, ¿no? Lo que vemos al microscopio, vean que no vemos frente. Bueno, y estas dos plaquitas de los extremos es un agar homogénico, es Romagar SC, donde podemos ver a las bacterias E. coli, con eso el color turquesa. Tal vez la foto por la luz no se ve perfecta, pero esa, créanme, es un testigo sembrado que era E. coli pura TCC, eran colonias turquesas. En cambio, esta es una muestra donde vemos crecimiento de todo tipo. Es hermosa la placa, pero en realidad es un espanto como resultado esa placa. ¿Por qué? ¿Qué piensa? ¿Por qué digo eso? ¿Sabes qué tenés? Sí, sabés qué tenés. Tenés colonias azules, colonias moradas y otras. O sea, Tenés un montón. Es demasiado. No va a estar contento. Tal cual. Muchos puntitos negros. Mucha puntita. Esto era una muestra de agua de enjuague de unos equipos. Porque sacamos de contexto, que venimos siempre hablando de alimentos, cosas, pero también recuerden los controles de limpieza de nuestros equipos. ¿Sí? También se hacen recuentos para controlar la eficiencia de nuestra limpieza de nuestros equipos, que es fundamental que los procesos de limpieza sean los adecuados. Entonces, esa era una muestra de agua post limpieza de un equipo. Ahora, ¿cómo les parece que está la limpieza? 10 puntos. Un horror. Entonces, este medio cromogénico es ideal para el recuento de coliformes porque diferencia entre las coliformes y E. coli. E. coli es una coliforme, pero se diferencia del resto. Por, este en particular no te dice exactamente, yo lo busqué para contárselos, pero nada, esta marca, la ficha técnica, no especificaba qué cromogénicos utiliza, dice mix de cromogénicos, pero en general, para que ustedes sepan, lo que hacen es adicionarles sustratos cromogénicos que reaccionan con la presencia o no de enzimas particulares que tienen nuestros microorganismos. Los coliformes en general, todos cuentan con la beta-galactosidasa, y la E. coli además cuenta con la beta-glucuronidasa. Entonces, esa enzima reacciona con el sustrato cromogénico y por eso vemos un color. Entonces, ¿qué tipo de medio de cultivo sería? Con todo lo que vimos. Es sólido. Es una placa, esta es una placa de Petri. Bueno, el de arriba. Estoy hablando de estos dos que son el mismo, el Romagar SC. En ¿General te parece? Y aquel me parece Sí. que Claro, selectivo y diferencial. pero porque yo ya tengo variedad. Claro, porque La diferencia. lo puedo diferenciar. Vos podés ver colonias. Ok. Las moradas son los coliformes, las turquesas son los E. coli, lo demás, otras. O sea, y esa información yo la tengo al ver la placa. En cambio, otras placas yo la podría ver todos juntos, color, crema, abajo. Esta también igual es selectiva diferencial. Esta la habíamos visto ya. ¿Y qué ven? Es para E. coli, se llama agar-levin. Y vemos el color característico de verde brillo metálico de E. coli. Las coliformes no tienen ese brillo metálico, nuevamente porque el medio cultivo tienen componentes específicos que hacen que yo pueda ver las colonias de esta manera. Entonces, cuando yo veo esta placa, digo E. coli, no digo otra cosa. O sea, reconozco que esa colonia, la que estamos hablando, es E. coli. ¿Puedes repetirlo de la enzima? Sí.
Les decía que de este medio en particular, yo busqué la ficha técnica. ¿Se acuerdan que yo les mostré lo que era una ficha técnica en el TP? Siempre es bueno que ustedes investiguen eso, busquen las fichas técnicas. Hay un montón de marcas de medios de cultivo, todas cuentan con su ficha técnica, y en esa ficha técnica está la descripción y el fundamento de los componentes y cómo reaccionan. En esta en particular decía mix de cromogénicos, no decía que tenía, pero yo les contaba que... ¿Cómo? Sí, este son el mismo medio de cultivo. La diferencia es que esta placa yo la sembré con un testigo, que es el coli. Yo sé que es el coli, sé lo que espero ver. Y esta es la muestra. Y este mix de cromogénicos, en general para coliformes, el fundamento que se aplica es justamente sabiendo que en los coliformes, todos los coliformes poseen la enzima beta de galactosidasa, se introducen en el medio cultivo sustratos cromogénicos que van a ser metabolizados por esa enzima y va a haber un color. Y además la E. coli cuenta con otra enzima, que es la beta de hidrocolorasa. Entonces, esa información, toda esta información que nosotros venimos aprendiendo de los microorganismos, después está aplicada tecnológicamente a nuestro favor para justamente visualizar los recuentos, tener información al respecto. Y los tubitos son como veníamos explicando de la técnica de recuento más probable. Esto, por ejemplo, puede ser tranquilamente una triada de los tubos cuando yo largo una muestra. ¿Se acuerdan entonces que teníamos un medio líquido con las campanitas de Durham y que voy a usar este turbio, como estos dos, y la formación de gas en la campanita? Estos son tubos positivos. Yo informaría eso como un tubo positivo. En cambio, el primero no tiene ni turbidez, porque observo el medio cultivo líquido límpido, sin turbidez, y la campanita sin formación de gas. Las dudas. Los cromóforos de medio de cultivo detectan la beta de galactosidasa. Claro, van a ser metabolizados por la enzima si es que está presente y van a dar este color. Van a dar un color característico que yo después lo veo en la placa y puedo contar. O sea, no es que lo detectan, sino que lo metaboliza la enzima. Sí, presente en el cultivo, o sea, en el inóculo que uno está poniendo. Creo que eso es todo. Yo le digo la biografía. Cualquier duda me preguntan. ¿Queda alguna duda? A la próxima traigo más fotos. No, sí que tuve un problema con el celular. Perdí todas mis fotos hermosas. Y así que estoy recuperando backup. Pero en general yo solía tener un montón de fotos. Más que nada para que puedan ver ejemplos. Porque en general los resultados que uno obtiene en las industrias son placas vacías, o sea, no hay crecimiento de nada, y eso está bien como resultado. Eso es lo que uno espera tener. Pero lo lindo, lo entretenido es ver estos colores en las placas, ¿no? Porque realmente los medios deportivos están preparados de esa manera, para observar cosas distintas. ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿Se tiene que repita algo? ¿Tenemos recreo por otra cosa? Les quería mostrar los parcialitos para que lo vean. Si tienen dudas también me preguntan, pero si quieren hagamos un recreo. Cuando volvemos. Sí, tenemos un recreo y hacemos parcelitos, después nos vamos temprano. Bueno, entonces voy a tomar lista. Mientras